Hola, buen día. Mi nombre es Daniela Barba y hoy voy a presentar sobre las características de la Gestalt y movimiento cognitivo. Como introducción y como primera parte, quiero explicar que ambos enfoques buscan entender cómo funciona la mente, pero lo hacen desde perspectivas diferentes. La Gestalt se enfoca más en cómo percibimos lo que vemos, mientras que el cognitivismo se enfoca en cómo pensamos y procesamos esta información. Entonces, partiendo de la Gestalt y su definición, pues empecemos por la palabra, que es una palabra en alemán, como nos podemos dar cuenta, que significa forma o totalidad y es una corriente de la psicología que busca entender cómo percibimos lo que vemos. La idea principal es que nuestro cerebro no ve las cosas en partes separadas, sino lo ve como un todo. Un ejemplo de esto es cuando ves un dibujo incompleto, tu cerebro muchas veces lo va a terminar, aunque falten partes. Como estos dibujos de puntitos, donde puedes percibir hasta formas o figuras, aunque pues en realidad solo son puntos como separados, ¿no? Entonces, la Gestalt trata de explicar cómo nuestra mente organiza la información visual de manera casi automática para que podamos entender el mundo de forma más rápida y más sencilla. Aquí nada más para mencionarlo, surge en Alemania en el siglo XX y sus representantes, son Max Weberman, Kurt Kofka y Wolfgang Kohler, perdón por los nombres. Pero bueno, pasando al objeto de estudio, es básicamente cómo percibimos lo que vemos, o sea, cómo nuestro cerebro organiza toda la información visual que recibe. No se enfoca solo en los estímulos como tal, sino en cómo los interpretamos. Entonces la Gestalt estudia ese proceso de cómo pasamos de ver cosas sueltas a entender una imagen completa. Sus conceptos clave son estos cuatro, uno de ellos siendo figura y fondo, que es cuando distinguimos un objeto principal del resto, como cuando vemos una persona en una foto, que pues la persona sería el objeto principal y todo lo demás sería el fondo. La proximidad significa que tendemos a agrupar cosas que están cerca entre sí. La similitud es donde agrupamos cosas que se parecen, ya sea por color, por forma o por tamaño. Y por último, pues está el cierre, que es cuando nuestro cerebro completa figuras, aunque no estén completamente dibujadas. O sea, aunque falten partes, igual pues vamos a entender la forma completa. La Gestalt se enfocaba principalmente en observar cómo las personas perciben lo que ven. Usaban mucho la experimentación perceptual, o sea, que mostraban imágenes o figuras o estímulos visuales para ver cómo las personas los interpretaban. También utilizaban la observación para ver cómo reaccionaban las personas ante diferentes formas o patrones o imágenes. Y no eran experimentos tan complicados, sino más bien buscaban entender de manera directa cómo nuestro cerebro organiza la información visual. Una de las ventajas de la Gestalt es que ayuda a entender la percepción de una forma muy clara, pues porque básicamente explica cómo nuestro cerebro organiza lo que vemos sin que tengamos que pensarlo. Y además ha sido importante para áreas como diseño gráfico, psicología visual, porque pues ha ayudado para crear imágenes mucho más atractivas y fáciles de entender, pero también tiene limitaciones. Se enfoca muchísimo en la percepción visual y deja un poco de un lado a un lado otros procesos mentales mucho más complejos. Y también no explica completamente cómo aprendemos o cómo se desarrollan otros procesos como el pensamiento más profundo. Pasando al cognitivismo, pues es una corriente de la psicología que surge a mediados del siglo XX y es una nueva forma de entender cómo funciona la mente, básicamente. A diferencia de otras corrientes, aquí ya no solo importa lo que hacemos, sino lo que pasa dentro de nuestra mente o de nuestra cabeza, eh, cómo pensamos, cómo recordamos cosas, cómo entendemos el mundo. Es una forma fácil de entenderlo es que el cognitivismo ve a la mente como si fuera una computadora. Recibe la información, la procesa y luego genera una respuesta. Y para mencionarlos, algunos de sus representantes más importantes son Jean Piaget, Ulrich Neisser y Aaron Beck.
Ahora, su objeto de estudio son los procesos mentales. Estudia la memoria, el pensamiento, la atención y el lenguaje. Lo que le interesa entender es cómo las personas reciben esta información, cómo la perciben, la procesan, perdón, y cómo la utilizan después. Básicamente, cómo interpretamos internamente todo. Un ejemplo de esto podría ser que dos personas podrían estar viviendo la misma situación, pero pensar cosas totalmente diferentes y esto va a cambiar completamente cómo se sienten y cómo reaccionan. Entonces, el cognitivismo se enfoca en explicar esos procesos internos que no se ven, pero que influyen mucho en nuestro comportamiento. Dentro del cognitivismo hay algunos conceptos importantes para entender cómo funciona la mente. Uno de ellos son los esquemas mentales, que son como estructuras o mapas que tenemos en la cabeza y que usamos para interpretar al mundo. Y gracias a estos esquemas podemos reconocer situaciones o entender lo que está pasando muchísimo más rápido. Y otro concepto es el procesamiento de la información, que explica cómo la mente recibe lo que vemos o escuchamos, lo organiza y luego responde. Y también se habla de distorsiones cognitivas, que son formas de pensar que no siempre son tan precisas o realistas, pero que influyen en cómo interpretamos las cosas. Por ejemplo, cuando alguien dice como todo me sale mal y pues en realidad no. También en el cognitivismo utilizamos formas más estructuradas para estudiar la mente. Experimentos controlados donde pues se analizan cosas como la memoria, la atención o la forma en que resolvemos los problemas, y también utiliza modelos teóricos que son como explicaciones organizadas de cómo funciona la mente. Y en algunos casos usa simulaciones comparando la mente justamente con una computadora para entender cómo procesamos la información. Y algo importante es que este enfoque se basa en el método científico, o sea, que busca comprobar sus ideas con datos y con experimentos. Pasando a sus ventajas y limitaciones, en cuanto a ventajas, pues permite entender procesos mentales muchísimo más complejos, como ya los mencionados, la memoria, la toma de decisiones, y es una base muy importante para la psicología moderna porque pues ya se usa en muchas áreas como la educación y como la terapia. También tiene algunas limitaciones, claramente, que a veces puede ser un poco abstracta, estudia cosas que no podemos ver directamente, como los pensamientos, y en algunos casos no toma tanto en cuenta las emociones o el contexto social de la persona. Comparando estos dos, como ya mencionamos, pues estudian la mente, pero desde enfoques diferentes. Entonces, la Gestalt se centra un poco más en la percepción, en cómo vemos y organizamos lo que está frente a nosotros, y el cognitivismo se enfoca en los procesos mentales más internos, como el pensamiento, pues cómo procesamos toda esa información, la memoria, etc. Ahora, en áreas de aplicación, la Gestalt pues se utiliza mucho en áreas como diseño gráfico, como mencionamos, la publicidad, todo lo relacionado a la percepción visual, y el cognitivismo se enfoca más en la educación, la psicoterapia, el aprendizaje, porque pues ayuda un poco más a entender cómo piensan las personas y cómo adquieren este conocimiento. Y para cerrar y como conclusión, algo que a mí me parece interesante es que estos dos enfoques, aunque son muy diferentes, en realidad se complementan muchísimo. La Gestalt me ayudó mucho a entender cómo, sin darnos cuenta, organizamos lo que vemos y le damos sentido al mundo de forma casi automática. Y el cognitivismo pues va mucho más allá, o sea, explica qué pasa dentro de nuestra mente, cómo pensamos, cómo recordamos, cómo interpretamos lo que estamos viviendo, y siento que juntos da una visión muchísimo más completa porque no solo se trata de lo que percibimos, sino también cómo procesamos eso internamente. Y eso al final es muy importante porque nuestra forma de ver y pensar influye directamente en cómo nos sentimos y por ende cómo actuamos. Y estas serían mis referencias. Y eso sería todo. Muchas gracias.